we cannot afford Russia win this war. Otherwise, the US and European interests will be very damaged. It's not a matter of generosity alone. It's not a matter of supporting Ukraine because we love Ukrainian people. It is in our own interest. Está claro que no lo hacen porque está claro que no es por amor. Está bien cuando Borrell, el jardinero, es así de sincero. En fin, Manu Levin, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Vamos, Xavi, por favor. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. El Kremlin dice que las fuerzas rusas avanzan en todas las direcciones en Ucrania. El país, Estados Unidos, alarmado ante el empuje de Rusia, trata de acelerar el envío de sistemas antiaéreos a Ucrania. El país, Zelensky suspende todos sus viajes internacionales ante la ofensiva de Rusia en el norte y sur de Ucrania. 20 minutos. Rusia avanza y toma un bastión clave en Zaporilla ante el repliegue ucraniano. Repliegue en vez de retirada en el titular de 20 minutos, eso sí. Cadena SER. Las tropas rusas intensifican su avance sobre Ucrania, que denuncia ataques a las instalaciones eléctricas. Neutral. La situación en Ucrania empeora tras la entrada de Rusia en Kharkov. Público. Estados Unidos intenta calmar a Ucrania ante la ofensiva rusa en Kharkov, que evidencia la debilidad del ejército de Kiev. El debate. Estados Unidos trata de alejar de Ucrania el fantasma de Afganistán. HuffPost. La OTAN dice que no es demasiado tarde para ayudar a Ucrania a prevalecer. No pienses en un elefante. El presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Power, aseguró este jueves que no es demasiado tarde para ayudar a Ucrania e instó a los países aliados a privilegiar la ayuda a Kiev en este momento crítico frente a cumplir los objetivos de capacidad de la organización transatlántica. Momento crítico, la situación empeora, fantasma de Afganistán, debilidad, alarma. Estos son el tipo de expresiones que se pueden encontrar hoy en el relato de los medios occidentales sobre la situación de la guerra en Ucrania. Así es, basta un vistazo a los titulares, un vistazo panorámico, por lo tanto, para identificar cuál es a grandes rasgos la situación sobre el terreno y la baja moral que parece que se ha extendido en el bando ucraniano y en las potencias occidentales que lo financian y que lo arman. E imagino que ante este momentum del ejército ruso en Ucrania, el relato mediático se completa con inflamados llamamientos a enviar más dinero y más armamento para dar continuidad a la guerra. ¿Me equivoco acaso? No, no te equivocas, bastante previsible todo ya a estas alturas. Efectivamente, la tendencia hacia la derrota militar de Ucrania se relaciona directamente con la no suficiencia del apoyo externo, hasta tal punto que se enmarca el retroceso de las tropas ucranianas, no tanto como una derrota de Ucrania, sino del mundo. Por ejemplo, pieza en la BBC. El mundo se quedó dormido. 5 claves de una de las mayores ofensivas de Rusia en territorio de Ucrania desde que empezó la guerra. Este es el titular. Dice la BBC que los soldados ucranianos se vieron superados por el fuego enemigo y se trasladaron a posiciones más ventajosas en 2 zonas de la región nororiental, lo que indica una retirada. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reafirmó el apoyo de su gobierno a Ucrania este miércoles en Kiev al concluir una visita de 2 días. Blinken también anunció un paquete adicional de $2.000 millones en financiación militar para Ucrania que ayudará al país a reforzar su defensa en un momento que calificó como, cito literal, crítico. El asalto a la periferia de Kharkiv se considera uno de los ataques terrestres más importantes desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022 y llega más de 1 año y medio después de que las tropas ucranianas recuperaran el control de esa región que había caído en manos de los rusos. En este sentido, la BBC destaca, cito literal, que expertos creen que este ataque ruso puso de relieve que Ucrania está a la defensiva luchando por una región que ya había recuperado mientras agota aún más sus recursos. Esta última frase es tristemente certera sobre cuál viene siendo el desarrollo de la operación militar especial de Putin y de la apuesta de la OTAN por la escalada armamentística. Más de 2 años ya de combates en los que a veces unos avanzan 5 o 6 kilómetros, otras veces los otros recuperan esos mismos 5 o 6 kilómetros. Por el camino, pueblos y ciudades devastadas, miles de millones de dólares volatilizados en armas y bombas y decenas de miles de jóvenes ucranianos y rusos muertos. Todo para mover una línea en el suelo un poquito más allá o un poquito más acá, sin que nada de lo que hemos visto haya modificado sustancialmente la situación sobre el terreno que ya había en marzo de 2022. Y todo también con los términos para un posible acuerdo puestos negro sobre blanco ya desde abril de 2022, como explicamos recientemente en el programa que hicimos sobre el Europarlamento. Bravo. Bravo y no suficiente todavía. La BBC incluye a continuación esos inflamados llamamientos que decía antes Pablo. Las autoridades de Kiev y muchos expertos preveían esta ofensiva, lo que lleva a plantear
¿Por qué el ejército ruso pudo avanzar con tanta facilidad?, se pregunta la BBC. ¿Fue culpa del retraso en la ayuda internacional? Ucrania estuvo pidiendo armas y ayuda militar a sus aliados globales durante meses. Realmente siento que el mundo se quedó dormido esta vez, afirmó el secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps. Esto iba a suceder debido a los retrasos a la hora de conseguir lo que necesitaban. El general británico Richard Shirreff, ex subcomandante de la OTAN, considera que es el momento de un cambio de estrategia fundamental. Afirma que la estrategia actual de Occidente de darle a Ucrania solo los recursos suficientes para defenderse le ha impedido alcanzar el éxito. No se puede librar una guerra con una mano atada a la espalda. La mejor forma de defensa es el ataque y Ucrania no va a recuperar territorio a menos que sea capaz de desarrollar una capacidad ofensiva significativa y eso lleva tiempo, asevera. Shapps, a su vez, se hizo eco de esto y declaró que se podrían lograr avances si todos dieran la cara y proporcionaran a Ucrania lo que necesitaba en términos de paquetes de ayuda. Recuerda un poco a aquello de si cada español me diera una peseta, ¿no? Hoy que es el aniversario de la muerte de Lola Flores. Total, bueno. Creo que queda más o menos claro cuál es el relato que se está haciendo en la prensa occidental acerca de la situación sobre el terreno en el frente ruso-ucraniano y también esos llamamientos casi desesperados a preparar más y más paquetes de armamento para que la cosa no decaiga. Y quiero que nos centremos ahora, lo adelantaba al principio, en otra noticia que, aunque a priori no lo parezca, tiene mucho que ver con todo esto, porque la manera en la que se está enfocando por parte de muchos medios europeos es espeluznante a mi modo de ver y solo puede entenderse en el marco del régimen de guerra. Me refiero al intento de magnicidio contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que parece que se va a librar por los pelos de morir tras recibir 5 disparos a quemarropa en plena calle. Os voy a leer algunos titulares que informan sobre este suceso y ahora comentamos. ABC. Disparos contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico, en directo. El Mundo. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, herido tras recibir múltiples disparos. Su vida está en peligro. El Diario.es. ¿Quién es Robert Fico, el primer ministro eslovaco, herido grave tras ser disparado? Radio Televisión Española. ¿Quién es Robert Fico y qué se sabe del tiroteo en el que ha resultado gravemente herido? La Sexta. Imágenes del tiroteo al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. 20 minutos. Robert Fico, el Orbán eslovaco que tiene al mundo en vilo tras ser tiroteado. A ver, ¿hay algo que os llame la atención en todos estos titulares? Pues bastante evidente. Ninguno de ellos utiliza la palabra atentado ni magnicidio, sino tiroteo o disparos para calificar el intento de asesinato de Fico. Exactamente. Y os puedo decir también, tras comprobarlo minuciosamente, que en el interior de todas y cada una de esas piezas cuyos titulares acabamos de citar, en medios que van desde el ABC o El Mundo hasta el Diario.es, pasando por la televisión pública, no aparece ni una sola vez la palabra terrorismo. Esto ya da una pista clarísima, sumado a lo que comentaba Aina, sobre por dónde van los tiros aquí, ¿no? Nunca mejor dicho. Recordemos que estamos hablando del intento de asesinato contra un primer ministro europeo. ¿Nos llama la atención que medios de comunicación que llaman terrorismo a cualquier cosa eviten usar ese término cuidadosamente y también el término atentado para calificar estos hechos? A mí, desde luego, me parece muy, muy significativo. Bueno, y cuéntanos cuáles pueden ser los motivos de que la prensa otanista evite cargar las tintas y emplear términos no ya duros, sino simplemente descriptivos, ajustados a la realidad, en este caso de un atentado contra Robert Fico, que es el primer ministro de un país europeo. Es tremendo. Pues la respuesta a esa pregunta se hace bastante evidente al leer otra serie de titulares. Fijaos, El Español. El día que Fico alarmó a la Unión Europea de ser el gran defensor de Ucrania a retirarle toda su ayuda en Bruselas. El País. Robert Fico, el líder populista de Eslovaquia que volvió radicalizado en 2023. Y justo debajo del País añade la que veréis que es la palabra mágica, prorruso. France 24. ¿Quién es Robert Fico? El controvertido primer ministro eslovaco con tendencias prorrusas. El Español. Asesinatos, corrupción y mafia. La turbulenta vida de Robert Fico, el Trump eslovaco afín a Putin. El Mundo. Robert Fico, una retórica populista y cercana a Putin. El Periódico. ¿Quién es Robert Fico? El socialdemócrata prorruso émulo de Orbán en Eslovaquia. La Razón. ¿Quién es Robert Fico? Primer ministro de Eslovaquia tiroteado. Un prorruso muy crítico con los medios de comunicación. La Vanguardia. Robert Fico, el prorruso populista al frente de Eslovaquia tiroteado en plena calle. El Español. Fico, el otro Orbán prorruso y antioccidental que cortó la ayuda militar de Eslovaquia a Ucrania. ABC. Robert Fico, un prorruso infiltrado en la Unión Europea y la OTAN. Pues efectivamente, ahí está la clave que explica estos enfoques sobre el intento de magnicidio contra Fico. La etiqueta de prorruso, un prorruso infiltrado en la Unión Europea y en la OTAN. Es decir, un traidor a Occidente. Pues entonces,
Que le metan 4 tiros, ¿no? Claro, o otros 5, ¿no? Pues ese parece ser un poco el ánimo que esconde todo este tratamiento de este atentado, ¿no? Que no sé qué opinaréis, pero a mí me parece realmente alucinante. No porque la figura de Robert Fico nos merezca aquí ningún tipo de simpatía, todo lo contrario, es un tipo que tiene posiciones de ultraderecha, pero eso es irrelevante en este caso y es muy, muy fuerte a mi modo de ver que la prensa en Europa poco menos que esté justificando que hayan intentado matar a tiros a un primer ministro, que esté evitando hablar de atentado o de terrorismo, que esté aplicando una lógica clarísima amigo-enemigo y le esté dedicando todos estos retratos de traidor y villano prorruso justo en el momento en el que el tipo se debate entre la vida y la muerte. Es bastante fuerte el tema. Pues un poco como cuando hace 2 meses un atentado terrorista mató a 145 personas inocentes en Moscú y a la prensa europea y estadounidense le costó horrores hablar de terrorismo y lo enmarcó como un golpe a Putin. Pues efectivamente. Lo cual, además de hablar de una bancarrota moral de la prensa del Jardín en todo este asunto, solo puede entenderse, como decía, dentro del régimen de guerra. Por lo tanto, creo que es un buen caso de estudio este intento de magnicidio contra Robert Fico para analizar cómo afecta ese régimen de guerra a la información que recibimos. Gracias, Manu. Russia's war put freedom of navigation in the Black Sea at risk and threatened global food supplies. But with our support, Ukraine has pushed back, destroying or damaging a significant part of Russia's Black Sea fleet.